Suele escucharse, ¿no? ¿Cuándo me llega? ¿Cuál es mi momento? ¿Cuándo se da esto que estaría prometido en mi carta natal? Si es que las cosas que están en nuestra carta natal de alguna manera son precisas y tienen un momento exacto de activación. Vamos a hablar un poco de estas cosas, entendiendo que es cierto, uno puede contemplar una carta natal y percibir patrones que en algunos momentos se van a ir activando a lo largo de nuestra vida. El tema es el cuándo y el cómo, pero es interesante ver, por ejemplo, lo que dice la directora del Centro Astrológico de Buenos Aires, Alejandra Usebi, donde yo doy clases, ¿no? Dice una cosa muy interesante al respecto. La carta natal vista como una suerte de partitura, una partitura musical, ¿no? Una analogía con la música, en donde cuando vemos una partitura no es que vamos a tocar todas las notas simultáneamente al mismo tiempo, sino que las notas se van desplegando de manera sucesiva, ¿no? Primero tenemos que tocar la introducción, luego la parte media, luego el desenlace. Bueno, una carta natal también tiene este tipo de activaciones, por lo tanto, primero y principal, si vemos si algunas de sus inquietudes podrían llegar a ser: y no sé, tengo Júpiter en casa 4, pero no vivo en el extranjero, por decir algo. Tampoco es tan lineal el asunto. O tengo Venus en el medio cielo, lo que tal vez auguraría un éxito profesional ligado a cuestiones venusinas, como puede ser la estética, el arte o lo que sea. Sin embargo, no sé, trabajo arreglando, clavando cosas, no sé, cosas que no tienen nada que ver con supuestamente lo venusino. Entonces, ¿cuándo se me da? ¿Cuándo me llega eso? Bueno, primero y principal, como siempre advertimos, el simbolismo astrológico es múltiple, ¿no? Venus puede ser lo estético, puede ser lo amoroso, puede ser lo vincular, puede estar ligado a cuestiones como la sinastría en astrología, la comparación de cartas, tiene que ver con los vínculos en general, no solamente vínculos amorosos, etc. Es decir, cada simbolismo astrológico está repleto de posibles activaciones simbólicas, por lo tanto, lo más probable es que si tenemos, no sé, Venus en casa 10, o Júpiter en casa 4, o Marte en casa 7, o lo que sea, en este momento, en el momento en que estamos, se haya activado en nuestra vida, o se esté activando, una posible significación de su simbolismo, cuando hay múltiples otras posibles resignificaciones que tal vez todavía no se activaron. Eso está claro, pero no está de más confirmarlo, repetirlo, porque es una activación que se va dando de manera sucesiva, que tiene que ver también con diferentes niveles de concientización, ¿no? de nuestros simbolismos astrales, de nuestra carta natal, y también tiene que ver con múltiples combinatorias que pueden darse. No va a ser lo mismo la activación de ese Venus en la casa 10 cuando hay un tránsito de Plutón que le esté haciendo conjunción, que cuando haya un tránsito de Saturno que le esté haciendo cuadratura, o un tránsito de Júpiter que le esté haciendo un trígono. La activación cambiante de ese simbolismo planetario en nuestra carta, a lo largo de los años, también va a generar distintos tipos de activación de ese simbolismo. Pero bueno, vamos primero y principal al análisis de la carta, más allá de las activaciones sucesivas, momentáneas. Les aclaro, en algún momento tal vez frene porque estoy todavía recuperándome de un resfrío. De hecho, verán que este es el primer video del año 2025. Lo estoy filmando el 13 de enero, lunes 13. Y no pude, estuve bastante perjudicado de un resfrío los primeros días, así que les ruego disculpen la tardanza por este video, pero bueno, esperemos que ahora vayan viniendo más seguidos. Bien, lo que les decía, más allá de la activación sucesiva por tránsitos, por progresiones secundarias y demás, vamos a la carta natal en sí, y es cierto, cuando uno habla, por ejemplo, de activación de las diferentes
áreas de vida. ¿Qué son las áreas de vida en una carta natal? Las casas astrológicas, ¿no? Las casas representan el dónde. Si los planetas representan el qué o el quién y los signos representan el cómo, las casas representarían el dónde. Áreas de vida, el área laboral, el área de pareja, el área familiar, etcétera, etcétera. Es evidente, ¿no?, que si vemos y contemplamos estas 12 casas, después les voy a dejar el enlace para los videos que he hecho acerca de las casas. De hecho, hay videos bastante exhaustivos en donde elaboro plenamente a lo largo de una hora cada una de las casas, ¿no? Una casa por video. Así que bueno, después los pueden buscar en el canal. Pero fíjense que es evidente que si tenemos más cantidad de planetas en algún área específica, supongamos, en la casa 9 tenemos al Sol, Venus, Mercurio, Marte, etc. En la casa 5 tenemos el regente del ascendente, la Luna, etc. Bueno, es probable que en una primera instancia de nuestra vida, de manera muy temprana, cuando somos niños, cuando somos bebés, se activen plenamente la casa 9 o la casa 5, puesto que tenemos una mayor acentuación planetaria en esas áreas. Entonces, como se suele decir, los planetas están obligados a actuar en la casa en donde están presentes. Por lo tanto, si los planetas son los actores, son cómo nosotros nos ponemos en marcha para obtener aquello que podamos desear y demás, bueno, si tenemos muchos planetas en la 9, en la 5 o en la casa que fuera, en esa área específica vamos a empezar a desarrollarnos. Entonces imaginemos, cuando vemos el cuándo, ¿no? ¿Cuándo se activaría cada casa? Y tenemos la Luna, Marte, Venus, Mercurio, el Sol en casa 9, es probable que en una muy temprana edad estemos plenamente ligados a asuntos de esa área de vida, antes que otras áreas de vida, o antes que los demás, antes de que otras personas lleguen a esa área de vida. Nosotros que tenemos tanta presencia planetaria, es probable que lleguemos un poco antes. Acá tengo la garganta, les pido perdón. En ese caso, por ejemplo, la casa 9 puede tener que ver con viajes, con estudios, ámbitos académicos, creencias, religión. Puede ser que nuestros padres sean personas viajeras, nómadas, que por cuestiones de trabajo u otras cuestiones, nuestros padres hayan tenido que viajar cuando éramos muy pequeños y hayamos vivido una vida tempranamente muy ligada a esas áreas. O lo académico, tal vez nuestro padre o nuestra madre son gente que trabaja en la universidad, gente que permanentemente está moviéndose en circuitos académicos, y nosotros tal vez tenemos recuerdos desde nuestra temprana edad de estar rodeados del decano, de no sé qué sé yo. Puede darse eso, o lo religioso o lo que sea. Es decir, si tenemos que precisar el cuándo, es muy factible, y fíjense, las casas que tengan más pobladas, allí ese cuándo se va a dar de manera más temprana, y seguramente las casas que tengamos menos pobladas van a tardar un poco más, porque no es que nuestro centro del ser está focalizado en esas casas que puedan llegar a estar vacías. Lo que, insisto, hay un video que también hice de las casas vacías en una carta natal, y lo que digo en el video, les voy a dejar el enlace también, es que tengamos casas vacías no quiere decir que no vayamos a vivir esos ámbitos. Yo siempre pongo el ejemplo de que no tengo ningún planeta en la casa 7. La casa 7 puede tener que ver con parejas, sociedades, etc. No tengo ningún planeta, tengo Virgo en la cúspide, tampoco tengo nada de tierra, o sea, no tengo nada de Virgo, ningún planeta en signos de tierra y ningún planeta en esa casa 7. Sin embargo, estoy casado hace 8 años. Entonces, ¿cómo puede ser? Si no tengo planetas... Bueno, esto demuestra a las claras que uno bien puede
habitar esas áreas de vida despobladas en nuestra carta natal, pero es factible que tarden un poco más en llegar a nuestra vida. A mí me pasó, me casé a los 38 años. Me estoy fijando, estoy haciendo los cálculos, pero sí, tenía 38 años de edad, lo cual no sé si es temprano, tarde, qué sé yo. Pero hay gente que se casa a los 19, no sé, a los 20. Yo me casé a los 38. Insisto, las activaciones tienen que ver no solamente con la parte de cantidad de planetas, pero la cantidad de planetas en las casas, mientras más planetas tengamos en una casa, sobre todo si son planetas personales o luminarias, el Sol, la Luna, etc., más posibilidad hay de que vivamos plenamente en una edad más temprana asuntos de esa área de vida en específico. Ahora bien, el cómo se va a dar esa activación, porque dijimos, los simbolismos son múltiples, y por ejemplo, en el caso que les precisé, mucha casa 9, pero ¿cómo se da? ¿Viajo cuando soy muy pequeño? ¿O estoy rodeado de un ambiente académico porque nuestros padres están todo el tiempo en la facultad o lo que sea? ¿O estoy rodeado de un ambiente religioso? Mi padre es el párroco de... ¿Vieron estas religiones donde se pueden casar los curas? Bueno, en Estados Unidos, los protestantes, bueno. Y tal vez soy muy pequeño y estoy rodeado de un ámbito religioso, pero ¿cuál de todas esas se va a activar? Porque puede darse el caso de que se active lo de los viajes y nunca jamás lo de lo religioso. O se active lo académico y nunca jamás lo de los viajes. El tipo de activación tiene que ver acá sí con la contemplación de la carta natal como un todo. Podemos precisar, tal vez por determinados simbolismos, que las tendencias globales de activación de esa casa 9, por la inclinación general de nuestra carta, parecerían tener una connotación más académica o más viajera o más religiosa. Ahí entraría también el expertise del astrólogo de entender si la acentuación podría darse para esto o para aquello. Pero también es cierto que como todo simbolismo planetario en una carta natal es múltiple, suele pasar que en una primera instancia de nuestra vida la activación de la casa 9 tiene que ver con lo académico, en una segunda instancia tal vez tiene que ver con los viajes, con la expansión, en una tercera instancia tiene que ver con la parte de nuestras creencias. Se pueden ir dando activaciones sucesivas y acá es donde entran los tránsitos como otro factor de activación del cuándo se daría lo que estaría prometido en nuestra carta natal. Tránsitos importantes de planetas que activen áreas de vida y que toquen planetas de nuestra carta natal van a ir poniendo en foco, ahí es donde las notas de la partitura, como decía Alejandra Eusebi, van a ir sonando, ¿no? Van a ir activándose. De vuelta, el cómo depende de un montón de otros factores, pero está bueno saber que, por ejemplo, les pongo mi caso, yo tengo la Luna y Júpiter en la casa 4. En algún momento de mi vida, cuando Plutón le hace un trígono o un sextil, o Neptuno le hace una conjunción o lo que sea, se activan esas notas y es probable que suceda algo en nuestra vida, que haya un evento en donde eso que está prometido, por ejemplo, Luna, Júpiter en mi casa 4, es algo que uno a veces piensa, ¿no? Y se los pongo a consideración porque hay cosas que todavía no se dieron, que tal vez nunca se den, o tal vez sí. La casa 4 es casa del hogar, de los orígenes, de la familia, etc. Cuando uno piensa en la Luna, bueno, la madre, tal vez, una madre cercana, una madre presente. Mi madre estuvo muy presente en mi vida cuando era un niño. Pero Júpiter en casa 4, uno podría llegar a pensar en una vida en el exterior, una vida ligada al extranjero, una vida viajera, una vida nómada, qué sé yo.
eso no se dio, realmente nunca viví en el extranjero, pero sí viajé al exterior cuando era muy pequeño. Desde muy, muy pequeño, casi bebé, yo recuerdo todas las fotos que tengo desde que nací hasta los 8 años, en diferentes partes del mundo con mis padres. ¿Por qué se dio eso? Bueno, como decimos, hay una activación planetaria importante, está la Luna, que es una luminaria, en Géminis, que es un signo bastante movedizo o viajero también, y Júpiter presente, Júpiter planeta de los viajes y demás. Pero ¿por qué se dio la activación desde que nací, básicamente? Bueno, por un montón de factores, por tránsitos que activaron esa casa 4, activaron esa Luna o activaron ese Júpiter desde que yo era muy pequeño. Y también otro factor a tener en cuenta que son los cierres de progresiones secundarias. La Luna progresada, yo tengo la Luna en grado 8, casi 9 de Géminis y Júpiter en grado 26 de Géminis. La Luna progresa 12 grados por año. Nací con la Luna en grado 9, al año de edad la Luna estaba en grado 21 y unos meses más tarde la Luna estaba en grado 26 de Géminis, progresada. Les dejo el enlace para el video de las cartas de las progresiones secundarias porque, bueno, sirve saber de qué se tratan, pero no importa. Tengan en cuenta el dato. La Luna progresada, cuando yo tenía 1 año y pico de edad, toca a mi Júpiter natal. Y eso activa una especie de vorágine viajera en mi familia, en donde, insisto, tengo imágenes de tener meses, estar en Río de Janeiro, en Venezuela, después estuve en Estados Unidos cuando tenía 2, 3 años, viajando por todos lados con mi familia a una edad muy temprana, cosa que después se frenó un poco, o bastante, y empezó a activarse otro tipo de connotación de Luna y Júpiter en casa 9, ya no tanto ligada a una vida nómada o a una vida en el extranjero y demás, sino más ligada, por ejemplo, a los estudios, al conocimiento, al saber. Estuvo muy presente eso a lo largo del resto de mi infancia, o sea, hasta los 6, 7, 8 años viajé bastante con mi familia y luego me quedé en Buenos Aires, pero leyendo mucho, estudiando mucho. Para un niño realmente había mucho contacto con lo jupiteriano desde el seno de mi hogar, ¿no? De mi familia. Pero ya la activación fue otra. Y después fue otra. Y actualmente, por ejemplo, una cosa que podría decir de este Júpiter en casa 4 es que yo doy clases de astrología, doy clases, no importa de qué, desde mi hogar. O sea, en mi casa, a través de estas herramientas que nos ofrece la internet, prendo la cámara, doy clases, me comunico también, doy clases, o sea, el simbolismo jupiteriano, también me comunico y hago consultoría y tengo alumnos de todo el mundo. O sea, hay una conexión con el exterior muy marcada desde lo jupiteriano en mi casa 4. Digo mientras suena una alarma ahí, como suele suceder cuando me pongo a grabar videos. Pero bueno. Pero fíjense, ¿no? Está Júpiter en mi casa 4. Conecto. Seguramente también ahora estén viendo el video desde distintas partes del mundo. Cuando YouTube me da las estadísticas, me aparece, ¿no? Que hay un montón de, y les agradezco, de gente que ve los videos desde Uruguay, desde España, desde México, desde Chile, desde Estados Unidos. Bueno, pero yo estoy acá, en mi casa. Estoy en mi casa 4, en Buenos Aires, Argentina, donde nací, conectando con el afuera, conectando con el mundo y transmitiendo conocimientos, que también es un simbolismo jupiteriano. Así que por ahí tenemos algo interesante respecto de esta activación, respecto del cuándo. Insisto, fíjense, pónganle principal atención a cualquier tipo de aspecto mayor que toque determinada área de vida. Ahí se puede activar, ahí empiezan a sonar estas notas de nuestra carta natal. Vayamos a ejemplos hipotéticos que podrían ser sus casos en este sentido.
Ustedes dicen, por ejemplo, no sé, Luna en casa 5, ascendente Cáncer con la Luna que es regente del ascendente en la casa 5. Uno podría pensar, hijos, están prometidos muchos hijos, no sé, por decir algo. Supongamos, insisto, los simbolismos planetarios son múltiples y podría darse el caso de una persona con ascendente Cáncer y Luna en casa 5 sin hijos. Se puede dar y uno también tiene la elección de decidir si los tiene o no. Pero bueno, pero supongamos el caso. Ascendente Cáncer. Si hay ascendente Cáncer, la casa 5 tal vez estaría en Escorpio. Estoy pensando. Ascendente Cáncer, casa 2 en Leo, casa 3 en Virgo, casa 4 en Libra, casa 5 en Escorpio. Bueno, ascendente Cáncer, Luna en Escorpio en casa 5, el agua es el elemento más fértil de todos, realmente. Entonces uno puede decir, esta persona va a tener hijos. Está prometido de alguna manera en su carta. Hay una predisposición, hay una fertilidad, qué sé yo. Bueno, ahora bien, ¿cuándo? ¿Qué pasa si una persona... Me ha pasado en consultoría, gente que quería tener hijos y tal vez no podía o ya estaba llegando a una edad muy avanzada y decía, pero yo tengo ascendente Cáncer y tengo la Luna en Escorpio en casa 5, más fértil que eso no hay. ¿Por qué no puedo? Bueno, viendo la carta empezaban a aparecer algunas cuestiones que podrían llegar a restringir un poco, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Saturno principalmente, que es Cronos en la mitología griega, que es el dios del tiempo, a veces lo que hace cuando nuestra carta natal está en algún aspecto tenso, o en conjunción o en oposición a la cúspide de 5 o en cuadratura, es probable, o presente en la casa 5, es probable que lo que traiga ese Saturno es una postergación, como una especie de freno, hasta ahí nomás, ¿no? Es como que tarda, se toma su tiempo, hasta que en algún momento se puede llegar a destrabar el asunto. Pero por eso, fijémonos también, como esta cuestión de lo temporal, Saturno muchas veces es un factor que posterga. O sea, algo que aparentemente podría estar muy fértil, muy fluido, muy abundante, Saturno lo restringe un poco, lo limita y lo frena y tira la pelota un poco para más adelante. Entonces eso también podría darse. Ahora bien, más allá de eso uno diría, bueno, está Saturno, hay que trabajar lo saturnino en ese caso, o hay que resignificar lo saturnino de manera de que no sea una cuestión restrictiva, sino que sea una cuestión concretadora. Recordemos también esto, como los simbolismos astrales, planetarios, son múltiples, Saturno puede ser límites, pero también puede ser concreción. Y depende mucho de cómo nosotros lo activemos o cómo lo tomemos, digamos, como una herramienta propia que despleguemos conscientemente en nuestra vida cotidiana para ver si ese Saturno se inclina un poco más hacia el lado de la limitación o bien se inclina hacia el lado de la concreción. Eso depende muchísimo de nosotros. Tengamos en cuenta en ese caso, si es que Saturno fuera el factor que está limitando o retrasando la obtención de ciertas cosas que queramos conseguir, siempre Saturno tomarlo como el trabajo constante, el trabajo sostenido, una cuestión un poco más meticulosa, esforzada, de a poco, pasito a pasito, hasta llegar al objetivo final. Se puede resignificar lo saturnino y es fundamental. Si detectamos que es Saturno que está poniendo un poco de freno, ideal tratar de resignificarlo para que deje de ser límites y pase a ser concreción. Pero más allá de esto, si tenemos ascendente Cáncer, Luna en Escorpio en la casa 5, y decimos, bueno, debería en algún momento activarse esto que parece prometer una cuestión más fluida, más fértil, más de abundancia respecto de asuntos de la casa 5, de la procreación, qué sé yo. Bueno, estemos muy atentos cuando algún planeta en tránsito, sobre todo los más importantes,
que son los más alejados a la Tierra: Plutón, Neptuno, Urano y Saturno, y Júpiter también. Pero supongamos, Neptuno, que también es un planeta, ligado a un signo de aire, como de agua, perdón. Estoy con tránsitos medio neptunianos yo mismo, sepan disculpar. Neptuno es un planeta ligado a un signo de agua, como Piscis, y puede tener que ver cuando Neptuno toca en conjunción a nuestra casa 5 o le hace un trígono. Podríamos pensar que si tenemos Luna en Escorpio en casa 5, Neptuno, que en estos momentos está en Piscis en el cielo, desde Piscis tal vez en algún momento le haga o le haya hecho un trígono a la cúspide de nuestra casa 5 o a nuestra Luna en Escorpio en casa 5. Ese momento de activación de un planeta importante en tránsito hacia nuestra casa 5 o a la Luna puede ser un momento de activación de fluidez, un particular momento en donde las puertas de esa casa se abren y donde está bueno meterle fichas a los asuntos de esa casa 5 como para activarla conscientemente, deliberadamente, y poder propiciar que lo que estaba prometido en ese momento se cumpla, se dé. Por lo tanto, obviamente, por conjunción a la casa que queramos activar en tránsito, un tránsito en conjunción a esa casa, o bien en cualquier otro tipo de aspecto mayor. Inclusive los aspectos tensos a veces lo que hacen es activar esa área de vida en particular. Así que bueno, estemos atentos a eso porque ahí van a ser momentos álgidos donde se empiezan a activar, donde empiezan a sonar esas notas de la partitura. E insisto, como van a empezar a sonar, no es que automáticamente va a aparecer un niño, viene la cigüeña y nos baja un bebé desde París, como dice el cuento infantil. No. También depende mucho de nosotros, de lo que hagamos, de cómo nos preparemos para eso, de la focalización. Pero está bueno saber que las notas están sonando en esa área en particular cuando un planeta en tránsito toque algún factor importante de nuestra carta. Como las notas van a estar sonando, bueno, una cosa que podríamos hacer es pasivamente decir, a ver qué onda. Lo que pasa con eso es que tal vez, insisto, es una energía fértil, un campo que está regado y un campo prometedor para ir sembrando, tirando semillas por ahí a ver si se activa un bosque, qué sé yo. Pero si nosotros, cuando el campo está fértil y demás, no tiramos semillas, nos quedamos tranquilos mirando el techo, procrastinando, bueno, qué sé yo, vamos a perder oportunidades precisamente cuando las notas están sonando y cuando la cosa está interesante. Tengan en cuenta esto no solamente para el ejemplo del bebé o lo que sea. Si son temas profesionales, nuestra casa 10, estemos atentos, ¿no? Se activa la casa 10, Júpiter en tránsito toca la casa 10, Neptuno en tránsito le hace conjunción o le hace un trígono, Plutón en tránsito le hace un sextil a nuestro mediocielo, que es el comienzo de la casa 10. Bueno, es un momento en donde están sonando esas campanadas que bien podrían tener que ver con el éxito profesional, el reconocimiento público o lo que sea. Entonces vamos a meterle a eso. En mi caso, por ejemplo, cuando empecé con las redes sociales y demás, estaba bastante prometedor, estaban empezando a sonar estas campanadas, y dije, bueno, vamos a meterle pilas, vamos a hacer un montón de posteos, a presentarnos ante la comunidad astrológica, y obtuve una receptividad que luego me fue dando frutos. Empecé a dar clases en el centro astrológico, me vino la posibilidad de escribir este libro que siempre les dejo el enlace, Astrología Creativa. Tal vez me dé la posibilidad de, en un tiempo no tan lejano, escribir o editar otro libro más, que ya verán de qué se trata.
me permite la posibilidad de hacer estos videos y que ustedes los vean. Pero esto se empezó a activar cuando empezaron a sonar estas campanadas porque había mucha activación de planetas en tránsito que estaba tocando la casa 10, que tiene que ver con el reconocimiento profesional y demás. Y ahí le metí con todo. Y ahí es donde pude abrirme camino y se abrió una luz que tiene que ver precisamente con esto de poder dedicarme a la astrología y obtener una receptividad por parte de ustedes. Esto se empezó a gestar, lo que estaba prometido en mi carta, no sé si estaba prometido. Por ejemplo, tengo Sagitario en la casa 10, en el medio cielo, con Neptuno ahí metido, que es regente de mi ascendente. Bueno. Pero uno dice Sagitario, bueno, tal vez estaría prometido esto de convertirme en profesor de algo, enseñar, transmitir conocimientos. Y qué sé yo tenía 23 años y no era profesor de nada. No daba clases en ningún lado. Estaba en otra, estaba activando otras casas de vida o lo que sea. Pero si uno dice medio cielo en Sagitario, ¿y cuándo se da esto que estaría prometido de tu expresión, de tu reconocimiento profesional, que tendría que ver con lo sagitariano, con la transmisión de conocimientos, con dar clases, etc.? Y se activó en algún momento de los años 2010 y algo, en donde el mediocielo empezó a estar a pleno y ese mediocielo en Sagitario empezó a estar muy activo, y empecé a meterme en las redes sociales, empecé a dar cursos, a generar talleres y demás, y ahí se empezaron a abrir las puertas de ese mediocielo y ahí se activó ese mediocielo en Sagitario. Por ende, primero y principal hay que conocer muy bien la carta, hay que saber dónde están los principales planetas, en qué consisten las áreas de vida, en qué consiste el simbolismo planetario. Para eso tienen videos en mi canal, o sea, no me pidan una síntesis acá porque tardaría 80 minutos en sintetizar todo esto, pero tienen un video para cada casa, tienen un video o dos para cada planeta, o tres a veces. He hecho 3 videos para Mercurio, por ejemplo, incluso más, hay otros videos más. Tienen videos para los aspectos astrológicos también, para los signos. Por lo tanto, no hay excusas, pueden ver los videos. De hecho, vean los videos y suscríbanse y todo eso. Como para entender, bueno, ¿qué tienen? ¿Qué es un Venus en Tauro en casa 8? Bueno, vean el video de la casa 8, vean el video de Venus y vean el video donde hablo de Tauro. Y ahí van a poder tener más o menos una síntesis. Pero si ven ese Venus en Tauro en casa 8 y quieren decir, bueno, ¿cuándo se va a activar? Y fíjense, por ejemplo, cuando Urano en Tauro le haga conjunción a ese Venus se va a activar. Cuando Plutón, cuando estuvo en Capricornio, le hizo un trígono a ese Venus, ahí activó ese Venus. Cuando Neptuno desde Piscis le hace un sextil a ese Venus en Tauro, se activó también. Entonces, primero y principal dijimos, presencia planetaria en casas que se van a activar a una edad más temprana que las casas vacías. Segundo factor a tener en cuenta, los planetas en tránsito. ¿Qué quiere decir los planetas en tránsito? También hay un video de tránsitos, pero bueno, sintéticamente, los planetas en tránsito son los planetas que en este momento están en el cielo dando vueltas alrededor del Sol. Las posiciones de los planetas en este momento o en algún momento determinado de nuestra vida y cómo esos planetas influyen sobre nuestra carta natal. ¿Qué aspectos les hacen a los factores de nuestra carta natal? Le hacen Plutón en tránsito, Plutón en el cielo de hoy. Le hace un trígono a la casa 4, le hace un sextil a la casa 9, le hace una conjunción a la casa 5. Fíjense. ¿Cómo se obtienen las posiciones planetarias hoy en día? En cualquier página de internet, de estas páginas populares que pueden ver en las redes, fíjense, o pongan en buscadores The Planets Today o los planetas hoy y les van a aparecer las posiciones planetarias y les va a decir que Plutón está en 1 grado y pico de Acuario, que Neptuno está en 27 grados o lo que sea, de Piscis, que Urano está en 23 grados de Tauro. Les va a aparecer las posiciones.
Y luego agarren esas posiciones de los planetas hoy y fíjense qué tocan esos planetas en tránsitos sobre su carta natal. Ahí van a estar dadas las activaciones. Ustedes verán, por cualquier tipo de aspecto mayor, conjunción, oposición, trígono, sextil o cuadraturas, que los aspectos que hagan los planetas hoy en tránsito sobre su carta natal, lo que están haciendo es activar estas notas. Empiezan a sonar esas notas en las áreas de vida que estén tocando estos planetas. Y como están sonando esas notas, es un momento ideal para, si queremos desarrollar plenamente aquello que estaba prometido en nuestra carta natal, ese momento en donde los tránsitos tocan las áreas, son momentos fundamentales. Les digo, qué sé yo, Plutón en este momento, supongamos, no les voy a poner mi caso, así no me acusan tanto de autorreferencial, pero supongamos que Plutón en tránsito les hace conjunción a su casa 7 de pareja, etc. O sea, está propiciando una suerte de transformación y está activando plenamente, de una manera transformadora, o potenciadora, o empoderadora, o de un cambio profundo, o de una crisis, cualquier simbolismo plutoniano, pero le está activando a la casa 7, que es casa de pareja. Entonces nosotros decimos, tal vez, y no sé, tengo Venus en la casa 7, tengo el Sol en la casa 7, tengo la Luna en la casa 7, y uno podría pensar que tal vez podría llegar a estar en pareja, una pareja sólida, una pareja duradera, y tal vez quiero, no sé, tengo el deseo de encontrar un compañero o una compañera de vida, pero no se me da, no se activó aún, qué sé yo. Plutón en tránsito toca la cúspide de la casa 7 y es una señal de los planetas de decir, bueno, ahora se va a generar una fuerte transformación de todo esto y vamos a, qué sé yo, salgamos, vamos a conocer gente, pongámonos en contacto con gente porque parece, los tránsitos de hoy, parecen activar una profunda transformación, una suerte de antes y después en asuntos que tengan que ver con la casa 7, en ese caso, y tal vez desde salir, desde conectarnos con otros seres humanos, de interactuar, aparezca una activación importantísima de esa casa 7. Fíjense qué planetas están en tránsito en este momento y qué tocan respecto de su carta natal. Y otra cosa más que vamos a explorar en este video, que va a ser breve y después vamos a ir acentuando, digamos, estos simbolismos. Las progresiones secundarias también son fundamentales. Los cierres de progresión secundaria. ¿Qué significa esto? Vean los videos de progresiones porque es algo muy complejo de explicar. Por lo tanto, más allá de la explicación técnica de qué es, que lo verán en los videos que ya hice, tengan en cuenta que un planeta que les esté progresando por algún signo, por algún grado de algún signo en este momento, y que toque algún planeta de su carta natal, ese planeta progresado o esa cúspide de casa progresada que toque algún planeta de su carta natal, va a estar activando plenamente ese planeta de la carta natal, y eso es una gran activación de la partitura. Tal vez es el momento del clímax de la partitura cuando, supongamos, un ascendente progresado les toca el Venus natal. Y ahí se casan, qué sé yo. O no, u otro tipo de activación venusina. O ahí conectan con el arte, o cualquier tipo de simbolismo venusino. Pero o el Sol progresado entra en la casa 7, o el Sol progresado toca su Venus natal, le hace conjunción. O el Sol progresado toca el mediocielo natal, y ahí empieza una temporada, una época de mayor reconocimiento profesional, mayor reconocimiento público, etc. Los planetas progresados o las casas progresadas tocando factores de nuestra carta natal es una activación tremenda. No es el momento ahora para que pregunten ¿qué es? O en los comentarios, ¿qué es planetas progresados? ¿Qué es casas progresadas? Porque vean el video, por favor, se los pido, vean el video.
Por ahí insisto, no puedo. A veces hay videos en donde explicar técnicamente en qué consisten las progresiones secundarias, que es algo tremendamente complejo, no da para este video, al cual le deberían restar unos 5 minutos porque ya no tengo tanto tiempo. Pero bueno, progresiones secundarias, fundamental. Para esto también sí voy a aclarar que las cúspides de casas progresadas, tocando factores de nuestra carta natal, requieren que nosotros seamos plenamente conscientes del horario de nacimiento. Tiene que ser lo más exacto posible, o exacto. ¿Por qué? Porque un ascendente progresado que toca un Venus natal lo va a tocar este año si el horario de nacimiento es exacto. Si el horario está mal o si redondearon en la partida de nacimiento nuestro horario y en lugar de haber nacido a los 11:34, como en realidad nacimos tal vez, nos anotaron 11:30, redondearon a un 0, ¿no? Se solía redondear bastante cuando yo nacía, en los años 70, 80, siempre todas las personas del mundo nacieron 00 o 30 o 15. Nadie nació y 17, y 19, y 23. Bueno, ¿qué pasa con eso? Si no tenemos la plena certeza, tampoco vamos a tener la plena certeza de que las casas progresadas van a tocar un planeta natal en ese año en particular. Para eso, a no desesperar, si no tenemos la plena certeza del horario de nacimiento, hay algunas técnicas. Hay una técnica que se llama un abordaje, que es la rectificación de la carta natal a lo largo de una investigación de alguna manera muy exhaustiva, poniendo en juego un montón de técnicas y analizando y cotejando esas técnicas con eventos específicos de nuestra vida y con la fecha en donde esos eventos se dieron, se puede ajustar y se puede descubrir el horario exacto. Se los digo por si tienen esa duda, y se los digo también no tanto para promocionarme a mí mismo como rectificador, porque si bien yo rectifico cartas, pero sinceramente no tengo tanto tiempo, porque es un proceso extenso, es un proceso demandante, es un proceso que consume mucho tiempo, y cuando uno está muy a full, como realmente estoy corrigiendo exámenes, etcétera, 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 y haciendo consultoría, rectificar la carta puede ser un trabajo que demande mucho tiempo, y sinceramente a veces lo que termino haciendo cuando me contactan para rectificar la carta es, bueno, agendando, pero para muy adelante. Pero por eso no lo digo para promocionarme a mí mismo, sino busquen astrólogos que rectifiquen la carta natal. En el Centro Astrológico de Buenos Aires hay astrólogos excelentes que rectifican muy bien, que también están bastante a full, pero bueno, pero pueden contactarlos o busquen, fíjense, porque recomiendo siempre tener la carta natal rectificada, precisamente para esto de las progresiones secundarias y para tener la certeza de que el ascendente progresado que parecería estar tocando a nuestro Venus natal o a nuestra Luna natal o a nuestro Júpiter natal o lo que sea, efectivamente ese contacto se vaya a dar este año y no 2 años después o 2 años, o se haya dado 2 años antes, cosa que también podría pasar si los horarios no son exactos. Busquemos el horario exacto de nacimiento, es un consejo que les doy. Bien, eso solamente. Y otra técnica más a tener en cuenta, como complemento, en realidad todas las técnicas, llamémosle, de acotamiento temporal o de activación temporal hacia adelante, podemos incluir las revoluciones solares, ¿no? Tránsitos, progresiones secundarias, direcciones primarias, que también es una de las técnicas que se utilizan para rectificar las cartas, y las revoluciones solares. ¿Qué pasa? Bueno, supongamos que decimos cuándo se va a activar esto del medio cielo, la casa 10, el reconocimiento profesional. No me siento reconocido, no siento que todavía haya llegado a ese punto.
¿Cuándo se me va a dar? Si tengo el Sol, si tengo la Luna, si tengo el regente del ascendente en la casa 10, ¿por qué no me conoce nadie? ¿Por qué estoy trabajando en un maxi kiosco hace 12 años? Y no llego a esa cuestión. Bueno, la revolución solar, un año de revolución solar en donde la casa 10 esté a pleno, esté estallada, donde el énfasis parezca claramente puesto en asuntos de la casa 10, y es un indicio de que tal vez ese año es el año en donde se activa todo esto. No desestimemos lo que se llaman stelliums, o sea, asociación de muchos planetas en una sola casa o área de vida. No los desestimemos porque es probable que lo que estaría prometido para esa área de vida se dé precisamente en ese año. Una revolución solar donde tenemos al Sol, la Luna, Mercurio, Marte, Venus, Júpiter en la casa 10, y nos está diciendo que lo que va a estar en juego en ese año van a ser precisamente asuntos de la casa 10. Así que prestémosle atención a eso. Si por el contrario el stellium se diera en la casa 7, puede ser que ese año se activen específicamente asuntos de pareja, asuntos vinculares, etc. Lo mismo podríamos decir con, no sé, la casa 2, asuntos económicos, asuntos financieros. La casa 8, tal vez el cobro de una herencia que estaba ahí como latente, que no salía, y de repente tenemos una revolución solar con 8 planetas en casa 8, 8 en la 8. Y bueno, tal vez ese es el año donde se destraba todo y se da. No desestimemos tampoco, por lo tanto, la configuración o la acumulación de planetas en áreas específicas que se pueda llegar a dar en una revolución solar. Que no siempre se va a dar, o sea, no es que todos los años vamos a tener sí o sí muy activada una casa. Pero si se diera, porque puede ser que una revolución solar dada, tenemos un planeta en la casa 1, un planeta en la casa 2, 2 planetas en la casa 3, un planeta en la casa 4, y están todos los planetas medio desperdigados y no parece haber una acentuación específica. Pero cuando se da esa acentuación específica y metámosle toda la onda posible a eso, porque es una clara señal del universo de que ese año está el campo orégano, como se dice, una expresión de la antigüedad, pero bueno, está el campo fértil para que se activen todas esas cuestiones. Bueno, entonces resumiendo, acentuación planetaria dentro de nuestra carta natal, más planetas tengamos en casas en la carta natal, más rápido se van a activar. Tránsitos, fundamental, progresiones secundarias, fundamental, y también no desestimemos la acentuación planetaria que pueda llegar a darse en una revolución solar dada. Ni tampoco, y acá sí, para cerrar, planetas que se angularicen en una revolución solar. Porque si estamos diciendo, ¿cuándo se van a dar cuestiones académicas o cuestiones de viajes? Y no desestimemos, por ejemplo, que en nuestra revolución solar Júpiter esté angular al ascendente o al medio cielo. Angular quiere decir en conjunción a la línea que marca el ascendente, el inicio de la casa 1, o al medio cielo, el inicio de la casa 10, etc. Pero si hay un planeta que se destaque principalmente por angularización, ese puede ser el año en donde se active plenamente ese planeta, y tal vez sea un año muy jupiteriano, y como Júpiter puede tener que ver con viajes, tal vez sea el año donde nos sale ese viaje en específico. Se lo digo como para ir cerrando por esto que les comentaba, y acá sí voy a desplegar la última anécdota personal, porque les decía, yo tengo Júpiter en casa 4, Júpiter, uno podría hipotetizar esto o proyectar, y este tipo va a vivir en el extranjero, que tiene Júpiter en la 4, ¿no? Bueno, nunca se dio, nunca lo quise, nunca lo busqué realmente, también tal vez porque tengo Luna en casa 4, y como la Luna es del refugio, y la casa 4 es mi hogar, es mis orígenes, es mi Buenos Aires querido, y tal vez nunca me siento muy cómodo en Buenos Aires, por lo tanto, qué sé yo, hasta a menos que se dé una oportunidad muy alocada o muy beneficiosa económicamente, de acá no me muevo.
Pero con Júpiter en la casa 4 yo no descarto. Y fíjense, si en una revolución solar de las que vienen aparece Júpiter angular al ascendente, o si en una revolución solar de las que vienen aparece una tremenda acentuación en la casa 9, o si por cierres de progresión secundaria la casa 4 progresada toca a mi Júpiter natal, o la casa 9 progresada le hace un trígono a mi Júpiter natal, o lo que sea, y tal vez ese momento sea un momento de acercamiento mío hacia el exterior, y tal vez pueda llegar a ser el momento en donde se abran esas puertas y termine viviendo en Okinawa, o en Chipre, o en Tailandia, o vaya uno a saber, o en Vancouver, o donde sea. Así que bueno, esperaremos, veremos. Está prometido, parece estar prometido, tengo Júpiter en la 4. Júpiter en la 4 ya se activó como dar clases desde casa, se activó haciendo consultoría a personas que viven en otros países, iba a decir en otros planetas, pero bueno, eso sería fantástico. Urano en casa 4 tal vez sería, transmitir, conectarse con gente que vive en otros planetas. Pero bueno, porque Urano tiene que ver un poco con el espacio exterior y demás. Pero bueno, ya se dio eso, no se dio lo de vivir en el extranjero, pero como es una partitura, y como las partituras no se tocan todas las notas simultáneamente, sino de manera sucesiva, tal vez la parte de vivir en el extranjero todavía no se activó, todavía no se tocó esa melodía. Tengo 46 años, tal vez a los 50 se active, tal vez a los 55, tal vez en la última instancia de mi vida, tal vez cuando esté jubilado, veremos. Por ahora terminamos este video y nos veremos en el siguiente.